¿Ahí? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Julia, por esta invitación. Y un placer para mí compartir este espacio de reflexión y de debate sobre lo que hemos logrado y lo que falta, sobre todo, ¿no? En quienes tienen la posibilidad de decidir, de llevar adelante políticas públicas, de votarlas en los parlamentos. Tenemos luces y sombras en la región en relación a los derechos sexuales y reproductivos. Por un lado, avances como la conquista del derecho al aborto en la Argentina y recientemente la despenalización en Colombia con un fallo de la Corte Constitucional, y antes, en septiembre del 2021, en México, donde el máximo tribunal del país declaró que es inconstitucional penalizar a las mujeres y personas gestantes por interrumpir sus embarazos voluntariamente hasta la semana 12, lo que significa que nadie puede enfrentar procesos jurídicos por abortar en México. Otros países donde ya estaba despenalizado el aborto son Uruguay, Cuba, Guyana, Guyana Francesa y Puerto Rico. Pero todavía sabemos, persisten situaciones muy graves. En la amplia mayoría de la población de mujeres en nuestra región no puede decidir libremente sobre su cuerpo. No puede decidir libremente sobre su cuerpo. El Salvador es uno de los países donde la criminalización del aborto es absoluta y genera la violación de los derechos humanos de mujeres, muchas de ellas perseguidas tras sufrir emergencias obstétricas y condenadas a 30 y 40 años de cárcel. Justo como decía Julia, acabo de terminar un documental que se va a estrenar acá en el CCK el 21 de mayo, que tiene que ver con las consecuencias de la criminalización del aborto en El Salvador y lo que todo ese marco normativo restrictivo genera en la vida de las mujeres y las niñas. Pero no solo en El Salvador el aborto está penalizado de forma absoluta, también en Nicaragua, en Honduras, en República Dominicana y en Haití, sin excepciones. En El Salvador, por ejemplo, no se interviene ni siquiera un embarazo ectópico. Depende qué médico te toca o qué médica te toca en la guardia o en el centro de salud al que asistís. Si es antiderechos, va a persistir hasta que haya latido fetal para intervenir poniendo en riesgo la vida de las mujeres. Y muchas veces ni siquiera las mujeres quieren que se interrumpan esos embarazos que no tienen viabilidad y que ponen en riesgo su vida por temor a ser perseguidas penalmente. Hay situaciones no tan extremas como en estos países, pero sí también que dificultan el acceso de los derechos sexuales y reproductivos, como en Paraguay, Venezuela, Guatemala, Perú y Costa Rica. Ahí en estos países solo despenalizan el aborto en caso de riesgo para la vida y la salud de la embarazada. El resto agregan causales que van más allá del peligro de muerte o amenaza a la salud de la madre, aunque también hay matices. En Ecuador, por ejemplo, luego de un histórico fallo de la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional debatió por semanas, hace poco, y emitió una ley que permite el aborto para las víctimas de violencia sexual, pero con restricciones, ¿no? Estas fuerzas conservadoras que sabemos que están operando en nuestros parlamentos, en la política. Y en ese caso, las víctimas menores de edad o mujeres rurales e indígenas podrán abortar hasta la semana 18 de embarazo, mientras que las mayores de edad solo podrán hacerlo en las primeras 12 semanas de gestación. Estoy hablando de los casos de embarazos productos de violación. Esos plazos fijados pueden limitar el acceso al aborto para las víctimas de violencia sexual. En niñas, sobre todo, sabemos, se demora más en detectar las gestaciones forzadas, sobre todo porque la mayoría de los abusos ocurren en ámbitos intrafamiliares. Sabemos hoy que hay esperanza que con la reforma constitucional en Chile se avance con una reforma también legal donde hay causales hasta ahora para el acceso a la interrupción voluntaria de embarazo. Creo que hay que detenerse también en el caso de los embarazos forzados de niñas y adolescentes, que son un drama en toda la región, ¿no? Forzadas a continuar con embarazos producto de abusos sexuales es una situación equiparable a la tortura. En Argentina, donde tenemos un marco normativo de avanzada, podemos decir que somos faro de alguna forma por el empuje que el movimiento de mujeres y feminista y de la diversidad ha logrado imponer
con las reformas en la última década que mencionaba la senadora recién, bueno, cada año hay un poquito menos de 3.000 niñas menores de 14 años que se convierten en madres. Y se presume que la amplia mayoría son producto de situaciones de abuso o coerción sexual. En Bolivia, por ejemplo, por dar algunos datos, en el 2021, 2.329 adolescentes menores de 15 años dieron a luz. Aunque el aborto es legal para ellas, a veces no se llega a detectar a tiempo la gestación. Ahí me están avisando que estoy terminando. No se llega a detectar la gestación a tiempo por esta cuestión de los contextos familiares donde ocurren mayormente los abusos, y esto dificulta la posibilidad de acceder a un aborto, incluso en los contextos donde es legal cuando el embarazo es producto de violación. Quiero mencionar algunas iniciativas parlamentarias que generan preocupación en la región. En Perú hay en el Congreso un proyecto de ley de la parlamentaria evangélica Milagros Aguayo de Renovación Popular llamado Ley que reconoce derechos al concebido, que busca se considere la protección de la vida humana desde la concepción. En Guatemala, en los últimos 3 meses, diversas iniciativas de ley que van en contra de los derechos sexuales y reproductivos y del reconocimiento de las identidades de las personas trans y no binarias han avanzado en el Congreso. Estas propuestas legislativas tomaron mucho impulso desde que el Congreso es presidido por Shirley Rivera Saldaña, una diputada conservadora y antiderechos. Una de las iniciativas que más ha progresado es un proyecto de ley que busca declarar el 9 de marzo como Día por la Vida y la Familia, y lo que señala busca resaltar la importancia al respeto por la vida, comillas, la familia y el no aborto. Es decir, entre líneas se busca restringir los derechos sexuales y reproductivos con énfasis en la interrupción voluntaria del embarazo en casos de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación. Hay otras iniciativas que buscan invisibilizar y criminalizar a las personas trans en Perú y personas no binarias. Otro proyecto, también promovido por la misma diputada, que propone garantizar la protección integral de la niñez contra los trastornos de la identidad de género. Ya obtuvo dictamen en la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso y fue enviado al Pleno de Diputados para su debate en algún momento. Entre los alcances de esta iniciativa se busca eliminar el derecho a la identidad autopercibida, al intentar definir las identidades trans y no binarias como trastornos y censurar y criminalizar el debate público sobre la aceptación y reconocimiento de sus derechos. La propuesta también apunta a imponer sanciones contra las personas y organizaciones que utilicen materiales para promover o mostrar a las identidades trans y no binarias. Apenas algunos ejemplos de lo que está pasando en los parlamentos. Como decían al comienzo, hay avances, pero también luces rojas, ¿no? La alianza de los grupos antiderechos, las alianzas que venimos observando entre la sociedad civil, con políticos, con quienes operan en la justicia, lo que buscan es socavar los avances que hemos logrado en ampliación de derechos, en un contexto que si avanzan van a socavar también las democracias, y creo que no podemos permitirlo. Muchas gracias.